La última parte de Mesa Central en esta jornada, tal como lo decíamos, estamos en la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas, y dedicada a conversar con el líder opositor venezolano Leopoldo López, exalcalde, también está viviendo exiliado en Madrid y está conectado por Zoom, está acá en Santiago, llegó esta madrugada. Leopoldo, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. No, muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo y a toda tu audiencia, por supuesto. Sí, entiendo que no te han entregado el resultado del PCR y esa es la razón por la que no pudiste llegar hasta el estudio, digamos. Sí, correcto. Llegué en la madrugada y bueno, se tarda unas horas para que entreguen el resultado y hasta que no lo entreguen, pues hay que cumplir la normativa. Estuviste preso, después estuviste con arresto domiciliario, después estuviste en la Embajada de España durante muchos meses y ahora estás viviendo hace prácticamente un año en Madrid, si no me equivoco. ¿Cuál es exactamente la situación de la oposición venezolana y del gobierno venezolano hoy por hoy? Mira, como lo decías, yo estuve privado de libertad 7 años en mi país. Estuve 4 años en la cárcel militar de Ramo Verde. Fui condenado a 14 años de cárcel. Luego me llevaron a casa por cárcel. Luego me regresaron nuevamente a la cárcel militar de Ramo Verde. Luego nuevamente a casa por cárcel. De allí escapé en el año 2019 y estuve 1 año y medio en la Embajada de España en Caracas. A finales del año 2020 me escapo de Venezuela y fui a España, en donde está mi familia desde hace unos años. Bueno, me pregunta sobre la situación de Venezuela actualmente, y la situación, lamentablemente para los venezolanos, solo se ha deteriorado durante los últimos años. Y de este deterioro, aquí en Chile tienen cientos de miles de testimonios de venezolanos que han venido a Chile huyendo de la situación crítica que se ha dado en Venezuela, huyendo del hambre, de la pobreza, de la falta de oportunidades, de la persecución política, de la inseguridad. Cada venezolano que está aquí en Chile o que está en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Centroamérica, en Estados Unidos, en Europa, es un testimonio de cómo la dictadura ha hecho miserable la vida en Venezuela. Ahora, desde el punto de vista político, hubo elecciones hace algunas semanas. Observadores internacionales pudieron participar de esas elecciones, independientemente que en estos últimos días han tenido algún problema con el gobierno de Nicolás Maduro, que no le ha renovado las visas, pero de todas maneras han señalado que a pesar de algunos defectos, a pesar de algunas observaciones, hay un informe relativamente positivo de las elecciones, a diferencia de otros procesos electorales venezolanos anteriores. Bueno, la verdad es que yo no tengo esa lectura de que hay algunos aspectos positivos, más bien todo lo contrario. En Venezuela no hay libertad y no hay elecciones ni libres, ni justas, ni verificables. Y eso queda claro en el informe tanto de la Unión Europea como del Centro Carter, pero sobre todo queda claro en lo que ha sido la actuación de la dictadura. Y pongo un ejemplo. Fueron unas elecciones regionales, allí hubo un caso muy particular, que es el estado Barinas, estado natal de Hugo Chávez, en donde se ganó esa gobernación. Y luego de la victoria, los militares secuestraron las actas electorales, no dieron los resultados, y minutos antes de dar los resultados, el Tribunal Supremo de Injusticia suspendió la totalización, inhabilitó al candidato que había sido electo gobernador y llamó a unas nuevas elecciones. Eso es un claro ejemplo de cómo en Venezuela no hay elecciones libres. Nuestra meta, nuestra lucha durante años es para que hayan elecciones libres. En el año 2015 yo hice una huelga de 28 días estando en la cárcel, y me acompañaron en esa huelga más de 100 personas, presos y personas que estaban fuera de la cárcel, para pedir elecciones. Lamentablemente no hemos tenido la oportunidad, los venezolanos, de poder elegir libremente. Y te lo comento, la elección libre, hasta que no se tiene, no se entiende lo importante que es para un país. Yo creo que nosotros lamentablemente hemos aprendido por el camino de las dificultades, por el camino del sufrimiento, la importancia de unas elecciones libres. Nuestra lucha sigue siendo para que seamos los venezolanos, con el ejercicio de nuestra soberanía, del voto popular, podamos elegir nuestro futuro. Maduro es despreciado en Venezuela, no solo rechazado, despreciado. Maduro es la causa del dolor, de la tragedia de millones y millones de personas. Más del 85% de los venezolanos quiere un cambio político y lamentablemente no nos podemos expresar en elecciones.
Y yo insisto mucho en esto, estando aquí en Chile, pero también es la misma realidad en otros países de la América Latina, que esto que te estoy diciendo yo lo pueden ratificar millones de venezolanos que están hoy viviendo aquí en tu país. Una de las caras más poderosas de la crisis venezolana es precisamente la migración. Acá tenemos muchísimos venezolanos, han llegado además en gran número en muy poca cantidad de tiempo, y eso ha hecho que, en fin, que eventualmente se provoque algún tipo de problema, aunque la mayoría probablemente haya sido bien recibido, y hay muchos, uno se los encuentra mucho en lugares de trabajo, ocupando puestos de trabajo que ejercen además con muchísima simpatía y destreza. ¿Cuál es la situación del exilio venezolano en Chile, en tu opinión? ¿Cómo estás viendo esa situación? Mira, Chile, al igual que el resto de los países de América Latina, ha recibido a cientos de miles de venezolanos. Nosotros estamos agradecidos por la manera como han sido recibidos la inmensa mayoría de los venezolanos acá. Lamentablemente han habido episodios por la cantidad de venezolanos que han llegado en donde se han desatado algunos casos de conflictividad, pero eso es la ínfima minoría. Aquí la inmensa mayoría de los venezolanos, y he tenido la oportunidad de hablar con muchos de ellos, nada más entrando en el aeropuerto, llegando al hotel, en el lugar en donde me estoy quedando, pero antes de eso también he hablado con muchos venezolanos que están acá en Chile, que están agradecidos por la manera como han sido recibidos. Han tenido en Chile la oportunidad que no tienen en Venezuela de poder trabajar, de poder construir un futuro de oportunidades y también de poder aportar a este gran país. Y también creo que los venezolanos hoy, en estos momentos que se está viviendo en Chile, pueden dar un testimonio de cómo fue que se destruyó nuestro país. Nuestro país no se destruyó de un día para otro, pero sí fue un proceso gradual, lleno de manipulación, lleno de mentiras, lleno de destrucción de las instituciones democráticas, del Estado de Derecho, del secuestro de las libertades, que tuvo como consecuencia lo que hoy vivimos. Un país que fue el más rico de América Latina, una de las democracias más prósperas, más sólidas de toda América Latina, en una dictadura que ha propiciado una tremenda crisis humanitaria y una estructura de gobierno que claramente, y así lo indican muchos estudios y muchas conclusiones de institutos internacionales, que es una estructura de poder criminal. Lamentablemente, los venezolanos hoy dentro de Venezuela están sometidos a una estructura de poder que le viola sus derechos humanos absolutamente todos los días y estrangula las posibilidades de futuro para cientos de miles de personas que tienen que salir diariamente de Venezuela. Cuando usted sugiere que los venezolanos que están viviendo en Chile son un testimonio de cómo se destruyó el país, dice usted, cómo se destruyó el sistema político que prevalecía antes de Hugo Chávez en Venezuela, ¿sugiere que en Chile puede pasar algo parecido? ¿O en otros países de América Latina? Sin duda alguna, sin duda alguna. Es decir, lo que ha ocurrido en Venezuela es la demostración de, primero, que la democracia es frágil. Segundo, que cuando se instala un proyecto político que tiene como prioridad mantenerse en el poder para su propio beneficio y poner en práctica políticas que no le dan prosperidad y beneficio a las grandes mayorías, puede perfectamente suceder acá en Chile o en cualquier otro país lo que sucedió en Venezuela. Y eso no es una exageración, eso nosotros lo decimos con mucha propiedad, porque durante muchos años, al principio de esta tragedia que hemos tenido que vivir los venezolanos, mucha gente decía, eso no va a pasar en Venezuela. Y lo argumentaban, decían, eso no va a pasar en Venezuela porque tenemos una democracia sólida, o no va a pasar porque tenemos una clase media robusta, o porque tenemos universidades, o porque las Fuerzas Armadas son institucionales, o porque somos un país que siempre ha mirado hacia Occidente para su visión de desarrollo. Y nada de eso sirvió para contener lo que fue las consecuencias de un proyecto político. Porque hoy Venezuela, un país que tiene unos indicadores de pobreza por debajo de Haití, eso no lo digo yo, eso lo dice el Fondo Monetario Internacional, llegó a esas circunstancias no por una guerra, no por un desastre natural, sino llegó a esa situación trágica por la aplicación de unas políticas totalmente equivocadas y por la instalación de una casta corrupta que le ha secuestrado a los venezolanos la posibilidad de vivir en democracia, de vivir con el amparo a las libertades y de poder construir sus oportunidades de futuro a partir de su trabajo.
Claro que eso puede pasar en Chile y en cualquier otro país si ese mismo proyecto político se instala acá en Chile o en cualquier otro país. Se lo pregunto porque usted sabe que estamos a 2 semanas de la segunda vuelta presidencial y la periodista Cristina Cifuentes le pregunta en la tercera de hoy, una entrevista que está publicada hoy, habiendo observado la campaña en Chile, ¿se siente más cercano de uno u otro candidato? Y usted dice, me siento más alejado de alguien muy cercano a Maduro. Se lo pregunto derechamente, ¿qué significa esa respuesta? ¿Que usted considera que Gabriel Boric es muy cercano a Maduro? Bueno, sin duda alguna tiene mucha cercanía con lo que es el proyecto político continental que representa Nicolás Maduro. Él y sus colaboradores son parte del Foro de Sao Paulo, de lo que se llama el Grupo de Puebla, en donde se agrupan estas organizaciones que respaldan a Maduro, que no han sido capaces de condenar lo que ocurre en Venezuela, que buscan maquillar lo que ocurre en Venezuela y que tienen una afinidad ideológica que es lo que nos ha llevado a nosotros en Venezuela a tener la tragedia que hoy estamos viviendo. Sin duda alguna, aquí los chilenos tienen una inmensa responsabilidad en la próxima elección para poder decidir su propio futuro. Es muy impactante como latinoamericano ver la coyuntura en la cual está Chile, un país que ha sido referencia para toda la América Latina, el país que ha despuntado con respecto a sus índices de desarrollo, de progreso, de crecimiento económico, de oportunidades, que hoy está en esta coyuntura. Yo estoy muy claro que aquí en Chile y en cualquier otro país hay grandes problemas, claro que los hay. Aquí hay que hacer profundas reformas para poder darle más oportunidades a los chilenos. Pero nuestro llamado de alerta por la experiencia que hemos vivido es que tomar una decisión equivocada más bien puede llevar al país por el camino que hemos transitado los venezolanos. Sin duda alguna, ese riesgo está allí y la posibilidad de evitarlo está en manos de los chilenos. Ya, pero usted sabe que Boric ha sido particularmente crítico de los gobiernos autoritarios, dictatoriales de América Latina, de Nicaragua, de Cuba y también de Venezuela. Él ha sido un crítico de lo que pasa en Venezuela. Pero allí hay una afinidad ideológica que la hemos visto y también vemos que hay una propuesta muy parecida a lo que pasó en Venezuela, que ya está en marcha, ¿no? Que fue en Venezuela cuando nos preguntan cuándo comenzó la tragedia. La verdad es que comenzó cuando se instaló en Venezuela una asamblea constituyente que desmanteló el Estado de Derecho, las instituciones y la autonomía de los poderes públicos. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que es ese proceso, porque con la promesa de que una nueva constitución va a solucionar todos los problemas, se puede transitar y se corre el riesgo de transitar el camino de la vulnerabilidad del Estado de Derecho, de las instituciones democráticas, que puede que no signifique mucho para la gente. Puede decir, bueno, el Estado de Derecho, ¿qué significa? O las instituciones, o el régimen de libertades. Y así lo pensamos nosotros en Venezuela. Pensamos que nunca iba a ocurrir lo que terminó ocurriendo en nuestro país. Lamentablemente, cuando se vulnera el Estado de Derecho, cuando se revientan las instituciones democráticas, la consecuencia es lo que hoy estamos viviendo en Venezuela. ¿Se pueden hacer esos paralelos? Porque es innegable el paralelo que está tratando de hacer, digamos, entre Chile y Venezuela. ¿Es razonable establecer ese tipo de paralelo o las experiencias realmente, el tipo de corrupción que había en Venezuela en su sistema político, el tipo de descrédito que había en los partidos políticos tradicionales venezolanos, es incomparable respecto a la situación chilena? Bueno, mira, primero que nada, sin duda Venezuela, antes que llegara Chávez, tenía problemas, como lo puede tener Chile hoy, como lo puede tener cualquier país de América Latina, sin duda. Pero no es comparable ni de cerca el nivel de corrupción que había en aquel momento con el nivel de cleptocracia que hay hoy en Venezuela. En Venezuela entraron $1 millón de millones de dólares por renta petrolera y hoy nuestro país está totalmente empobrecido. Hay una casta vinculada a la dictadura que se ha hecho multimillonaria con fortunas de miles de millones de dólares. El nivel de corrupción que se instaló en Venezuela no tiene comparación con nada de lo que haya ocurrido en nuestra propia historia ni lo que haya ocurrido en la América Latina. Y sin duda alguna, esa frustración que llevó a la elección de Chávez, lo que nos trajo fue a una circunstancia mucho peor. Insisto en esto, yo creo que aquí quienes están escuchando pueden escuchar mi opinión, pero yo lo que los invito es a que escuchen el testimonio de cientos de miles de venezolanos que están aquí en Chile. Pregúntenles por qué se fueron de Venezuela. Pregúntenles si hubiesen querido quedarse en Venezuela.
Pregúntenle sobre las oportunidades de trabajo, sobre las libertades que hay en Venezuela, sobre el deterioro que hemos tenido en nuestro país. Allí tienen la oportunidad de hablar con miles y miles de personas que viven en todos los pueblos de este gran país, Chile, que pueden dar testimonio de cómo se destruyó una de las democracias más sólidas y de las economías más prósperas de América Latina. Uno de los problemas de la situación venezolana, Leopoldo López, es la incapacidad que ha tenido la oposición, entre otras cosas, para unirse en contra del gobierno de Hugo Chávez primero y de Nicolás Maduro después. Incluso la presencia de Juan Guaidó como presidente delegado levantó un montón de esperanzas, pero terminó en un chasco, en un chascarro, en un bochorno, como lo de Cúcuta hace 2 o 3 años. En fin, situaciones en que la oposición ha carecido de, no sé si muñeca política, poderío político, de capacidad política, como para enfrentar de otra manera al gobierno venezolano. Mira, una lectura muy simple de la crisis de Venezuela es señalar a los sectores democráticos como responsables por lo que está ocurriendo en nuestro país. Yo, asumiendo errores que se han cometido, tengo que decirte que el problema que tenemos en Venezuela no son los sectores que se oponen a la dictadura, es la dictadura. Y voy más allá, es una dictadura criminal que tiene vínculos con sectores muy cuestionados, como lo que son los carteles de la droga, el cartel de Sinaloa, la FARC, el ELN, y también cuentan con el apoyo de potencias muy poderosas como China, Rusia, Turquía, Irán, para mantenerse en el poder. Sin duda alguna, los sectores democráticos hemos mantenido nuestra lucha durante 20 años y hemos estado unidos con problemas, como es lógico, pero en los momentos críticos hemos mantenido la unidad. Y de hecho, hoy en Venezuela todavía existe un sector democrático que está resistiendo a la dictadura, muy distinto de lo que ha ocurrido en otros países como Cuba y Nicaragua, en donde se ha pulverizado completamente los sectores democráticos. Yo creo que tenemos también que entender que la principal estrategia de Nicolás Maduro es dividir a los sectores democráticos y utiliza la estrategia de Pablo Escobar, plata o plomo, o amenaza, soborno o las consecuencias. Y esa estrategia de plata o plomo para dividir a los sectores democráticos es lo que nosotros hemos tenido que enfrentar durante estos últimos años. Pero a pesar de todo eso, los sectores democráticos se han mantenido en los momentos críticos unidos y hemos enfrentado a la dictadura y sobre todo nos mantenemos vivos. Hay en Venezuela todavía una lucha muy clara, organizada de los sectores democráticos para enfrentar a la dictadura. Insisto, esto es así en Venezuela y no es así en otras dictaduras como la de Nicaragua y Cuba, en donde se ha pulverizado, en donde se ha evaporado completamente los sectores democráticos. El líder opositor venezolano Leopoldo López de visita en nuestro país en esta mediodía, acá en Mesa Central. Leopoldo, muchísimas gracias por la gentileza de estar esta mañana, este mediodía con